Arratsaldeon eta eskerrik asko ezohiko prentsaurreko honetan parte hartzeagatik. Badakit ez dela ordurik eta honen zuentzat, baina dakizuenez gaur OCDEk PISA nazioarteko ebaluazioaren emaitzak argitaratu ditu eta guk geure emaitzen berri eman behar dizuegu. Como decía, os agradecemos vuestra presencia en esta rueda de prensa extraordinaria. Ya sabemos que no es la mejor hora para los medios de comunicación. Vamos a intentar ser breves y concisos en nuestra presentación, pero la OCDE ha elegido este día para dar cuenta de los resultados de la evaluación internacional PISA y, por tanto, también nosotros tenemos que dar cuenta de ello. Para ello, para explicar la información en relación a PISA 2018 y para responder a vuestras preguntas, me acompañan hoy Maite Alonso, la viceconsejera de Educación, y Xabier Aizpurua, el director del Licey IBEI. Para comenzar, voy a hacer referencia a la muestra de la prueba. Como saben, PISA es una evaluación externa que se lleva a cabo cada 3 años y que comenzó su andadura en el año 2000. La prueba de la última edición se desarrolló en el mes de mayo de 2018 en un total de 79 países. En el caso del Estado participamos todas las comunidades autónomas y en nuestro caso, en el caso de Euskadi, participamos con una muestra ampliada. Gure kasuan, 127 ikastetxek parte hartu zuten eta guztira 3.700 ikasle inguru aritu izan ziren azterketak egiten. Gogoratu, PISako azterketak 15 urteko neskamutilek egiten dituztela, dauden ikasturtean egonda ere. 58 ikastetxe publiko eta 69 kontzertatu izan ziren hain zuzen ere. Esta es la foto de los centros que realizaron la prueba. Un total de 127 centros escolares tomaron parte en Euskadi, cerca de 3.700 chicos y chicas de 15 años, mayoritariamente estudiantes de cuarto de la ESO. Paso a continuación a comentar los resultados que la OCDE ha avalado en relación a las comunidades autónomas del Estado. Como saben, los responsables de la OCDE han decidido que los resultados de la comprensión lectora no se van a hacer públicos hoy porque consideran que se han producido una serie de anomalías que las están estudiando. Así que hoy vamos a dar cuenta de los resultados en relación a las otras dos competencias, ciencias y matemáticas. Voy a comenzar por las ciencias y en el gráfico que se recoge en pantalla recoge el resultado. Euskadi, en la prueba de PISA realizada el curso pasado, obtuvo una puntuación de 487 puntos, lo que significa una subida de 4 puntos con respecto al 2015. Es un resultado similar al obtenido de media en Europa, la OCDE o el Estado, con pocos puntos de variación con respecto de todos ellos. Zientziako emaitzan, Euskadik 487 puntu lortu ditu, Arinagoko frogan baino 4 puntu gehiago. Beste erkidegoekin eta estatuarekin konparatuz, oso emaitza antzekoak dira, grafiko honetan ikusi dezakezuenez. Hurrengo irudi honetan argi ikus daiteke lortutako emaitzarekin joera positiboa berreskuratzen dugula. Hor, argi ikusten da, bat egiten dugula beste erakunden emaitzekin eta gorazko ibilbidea hartzen dugula zientzietan. Nos situamos, como digo, en los 487 puntos y con ello recuperamos una tendencia positiva. En este gráfico, Euskadi está representada por la línea más gruesa. La evolución de la OCDE la vemos en líneas discontinuas y España a través de puntos. Si comparamos los resultados obtenidos por Euskadi, vemos que obtenemos prácticamente el mismo resultado que consigue la OCDE de media y que en relación a la media de España estamos unos puntos por encima. Aunque lo más interesante, como digo, es la tendencia positiva lograda con este resultado. En el siguiente gráfico podemos observar mejor la posición de los diferentes países y de las comunidades autónomas. Se da la circunstancia de que en esta edición Euskadi es la única comunidad autónoma que ha mejorado sus resultados con respecto a la prueba de hace 3 años. Según el informe del Ministerio, nuestro resultado nos sitúa en la misma franja que países como Austria, Irlanda, Suiza, Dinamarca, Francia, Noruega y la media de la OCDE o de la Unión Europea. Zerrenda horretan, Euskadiren emaitzak beste herrialde eta erkidegoek lortutako emaitzekin lotzen ditu OCDEk berak. Txostenaren arabera, multzo horretan daudenak oso parekoak dira bata besteekiko. Hurrengo irudia honetan, ikus dezakegunez, Euskadi izan da estatuan zientziatan emaitza igo duen erkidego bakarra. Lerro horiz markatuta dago Euskadiren igoera, Europakoa, OCDEkoa eta Espainiakoa marra berdez agertzen da irudi honetan. En la siguiente imagen se comprueba mejor qué países han subido y cuáles no con respecto a la anterior evaluación de 2015.
Ahí podemos observar a Euskadi con esa franja amarilla y la tendencia de Europa, la OCDE y España en ciencias, representando con franjas verdes. En esta edición somos muy pocos los países que hemos mejorado nuestro resultado anterior, como se puede observar. También en este gráfico comprobamos dónde se encuentra Euskadi en relación a dos factores importantes. Como Euskadi se encuentra muy a la derecha, esa posición señala que estamos hablando de un sistema educativo muy equitativo. Esto es, la diferencia entre quienes obtienen los mejores y peores resultados es menor que en otros países. Es un sistema compacto en este sentido. También queda reflejado el resultado. Prácticamente nos situamos en el límite de los países con mejores resultados. Taula honetan, Euskadiren posizioa ikus dezakegu. Zenbat eta eskuinerago, hezkuntza sistema ekitatiboagoa da. Hau da, desberdintasun gutxi dagoela eta beste erkidego batzuetan baino gutxiago. Emaitza honenak eta txarrenak lortu dituzten ikasleen artean. Zenbat eta gorago, emaitza hobea da, eta ikusten denez, ia gorengo kuadrotxo horretan kokatuta gaude. Orain, jarraian, matematiketan lortutako emaitzak laburtzera pasako gara. Atal honetan, Euskadik 489 puntu lortu ditu. Joan zen azterketan baino 7 puntu gehiago. Lortutako emaitzak, OCDE, Europar Batasun eta Espainiako batazbestekoren gainetik kokatzen gaitu. Como ven, en relación a las matemáticas, Euskadi ha obtenido una puntuación de 499 puntos, lo que significa que hemos subido 7 puntos con respecto a la evaluación anterior. Es un resultado que nos sitúa por encima de las medias obtenidas por el Estado y la OCDE. La OCDE ha logrado 10 puntos menos, mientras que la media de España se encuentra en los 481 puntos. Si analizamos rápidamente la evolución a lo largo de las diferentes evaluaciones, comprobamos que en matemáticas cambiamos la tendencia. Euskadi está representada por la línea continua en la gráfica y nos encontramos por encima de todos los resultados medios que mencionaba hace un instante. Pisan, izandako bilakaera aztertuz, ikus dezakegu azken emaitzaren ondoren aldea ateratzen diogula bai OCDEk eta baita Espainiak lortu duen batazbestekoari, ia 500 puntuak berreskuratzen ditugu azterketa honen ondorioz. Zientziatan gertatzen den bezala, txostenak Euskadik lortutako emaitza beste herrialde eta erkidego batzuen emaitzekin parekatzen du, baina berean jartzen ditu. Hor dituzue pantailan Euskadiren maila berbera dituzten herrialde eta erkidegoen zerrenda, ministeriotik jaso dugun txosten ofizialaren arabera. Al igual que con las ciencias, también en este gráfico podemos situar Euskadi en relación a la puntuación obtenida. Con los citados 499 puntos, Euskadi se sitúa a la cabeza de quienes han obtenido la mejor puntuación en el Estado, junto con la Comunidad Foral de Navarra. El informe del Ministerio nos empareja a países como Suecia, Reino Unido, Noruega, Alemania o Irlanda, por citar algunos de ellos. Al igual que en ciencias, también aquí observamos la evolución de Euskadi marcada con una franja amarilla. Una mejora que nos sitúa en la parte alta de esta pantalla que recogen los incrementos y descensos de puntuación con respecto al anterior PISA de 2015. Lerroriak Euskadik matematiketan esan duen evoluzioa jasotzen du. 7 puntu eta erdiko igoera. Europako batazbestekoak ere gora egiten du, apur bat, eta OCDeko eta Espainiako batazbestekoak behera egiten du. Ekitateari eta lortutako emaitzari dagokionez, Euskadik goi eskuineko taulan kokatzen da, hainbeste izen eta marrekin argiegi ikusten ez den arren. Emaitza, ia 500 puntutan kokatzen da, eta ekitateari dagokionez ere, emaitza positiboa. Alde gutxi emaitza bajuen eta altuen artean. En esta imagen vemos dónde nos situamos en relación a los datos obtenidos y la equidad de nuestro sistema educativo. Estamos en una buena posición, en el cuadro superior derecho de los países con mejores resultados y mayor equidad. Bueno, pues estos son los resultados que hoy podemos trasladar. Como sabéis, el informe PISA recoge numerosa información que en relación a las matemáticas y ciencias analizaremos desde el Departamento de Educación. Esa labor le corresponde al ISEIBEI y que, como suele ser habitual, elaborará un informe que el Departamento de Educación tendrá en cuenta para su análisis y toma de decisiones. Estos resultados de la evaluación PISA se suman al resto de los datos provenientes tanto de evaluaciones internas de los propios centros educativos como de otras modalidades de evaluación externa. Toda esta información es complementaria y contribuye a generar una imagen precisa para cada centro a partir del cual se diseñan e implementan sus propuestas de mejora. Hablamos en definitivamente de un
de un indicador que se suma al resto de indicadores existentes y que en conjunto, con la suma de todos estos indicadores, podemos lograr la foto de nuestro sistema educativo. PISA es una prueba de carácter internacional que sirve para evaluarnos junto a otros países. Se trata de una evaluación realizada a un grupo determinado de alumnos y alumnas en un momento concreto y ahí tenemos que situarlo. No se trata de la foto de nuestro sistema educativo, ni muchísimo menos. Es una información que se suma a otros muchos indicadores y evaluaciones y la suma de toda esa información nos da una imagen de nuestra situación real que contribuye a la toma de decisiones e implementar desde la política educativa. Concluimos con que Euskadi ha mejorado sus resultados, nos sitúa en una buena posición y por nuestra parte no queda más que seguir trabajando por la calidad de la enseñanza y el mejor logro de las competencias por parte de nuestro alumnado. Esan bezala, PISA nazioarteko proba bat da, beste herrialde batzuekin batera ebaluatzeko balio duena. Ikasle talde jakin bati egindako ebaluazioa da, une jakin batean egindakoa, eta hor kokatu behar dugu. Ez da gure sistemaren argazki bakarra, ez da gutxiago ere. Informazio hori beste adierazle eta ebaluazio askori batuko zaion informazioa da, eta batura horrek gure benetako egoeraren irudia ematen digu. Laburbilduz, Euskadik bere emaitzak hobetzen ditu, posizio honean kokatzen gaitu. Gure partetik, lanean jarraitu behar dugu gure hezkuntzaren kalitatea eta ikasleen gaitasunen garapenik hoberenaren alde. Eta ja, honekin, zuen galderetara geratzen gara.